buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y todos los que están en medio, corazones de Peña Nieto para ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Muchas gracias por venir. Salud. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma por el señor Francisco Bulnes, de Editora Nacional. Nos quedamos en el capítulo 10, que habla de el Tratado McLean y el Tratado de Miramar. Les doy las gracias a ustedes por venir. Y sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, vamos a comenzar. El Tratado McLean y el Tratado de Miramar. En muy pocas palabras voy a presentar las atrocidades pactadas en el Tratado McLean Ocampo. Tres servidumbres de paso a perpetuidad. 1. Servidumbre de paso a perpetuidad concedida por la República Mexicana a los Estados Unidos, sus ciudadanos y bienes por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiere en lo sucesivo. Artículo 1 del Tratado McLean Ocampo. Número 2. Servidumbre de paso a perpetuidad de las tropas, abastos militares y pertrechos de guerra por el Istmo de Tehuantepec y por el tránsito o ruta de comunicación a la que se alude California, hasta el Rancho de Nogales o algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y Estados Unidos, cerca del 111 grado de longitud oeste de Greenwich. Artículo 6 del Tratado McLean Ocampo. La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos, a perpetuidad, y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito a través del territorio de la República de México, desde las ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquier punto conveniente del Río Grande, en el estado de Tamaulipas, por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán, a la entrada del Golfo de California, en el estado de Sinaloa y desde el Rancho de Nogales, o cualquier punto conveniente en la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del meridiano 111 de longitud oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, en el estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación natural o artificial que exista actualmente, o existiere, o fuese construida en lo sucesivo. Artículo 7 del Tratado McLean Ocampo. Ahora nomás, en contexto, güey. Esto no es una novela, Esto no es una novela histórica. Esto es un libro histórico. Una reseña histórica basada en documentos reales, y todo el perro libro se la ha pasado dándonos referencias bibliográficas de dónde sacó la información. Entonces, esto no es una novela, güey, Esto es algo que sí pasó. Para que le sigan vendiendo al pinche chaparrito ese zapoteca como el mejor presidente de México, según Bulnes. ¿Qué significación tienen según el derecho internacional las servidumbres, sobre todo las otorgadas a perpetuidad? Las servidumbres internacionales, dice un autor de derecho internacional, producen el efecto de restringir la soberanía plena de un Estado, ya sea impidiéndole obrar libremente en cierto sentido, ya sea obligándolo a tolerar que un Estado extranjero ejerza en su territorio actos que, sin la existencia de la servidumbre, tendría derecho de prohibir. Heffer, Derecho Internacional. Otro autor añade: por lo menos, aunque restrinjan el libre ejercicio de los derechos soberanos, la dejarán subsistir como nación semisoberana. Villaseñor, Estudios Históricos. Las tres servidumbres de paso a perpetuidad estipuladas por el gobierno de Juárez en el Tratado McLean hacían descender a México al rango de nación soberana, al de nación semisoberana, conforme al derecho internacional. El artículo 5 del Tratado McLean es humillante hasta tocar el límite de lo posible, pues dice: conviene a la República Mexicana en que, si en algún tiempo se quiere hacer necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por algunas de las precipitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efecto, pero sí,
por cualquiera causa dejar de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos con el consentimiento o a petición del gobierno de México. Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento, y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. Este artículo concedía a los Estados Unidos la facultad de invadirnos cada vez que con o sin fundamento manifestasen creer que sus súbditos o sus intereses estaban en peligro inminente o grave, y el mismo artículo autorizaba a los Estados Unidos a mantener sus tropas en territorio mexicano hasta que cesase el peligro, y como dependía del gobierno de los Estados Unidos creer que nunca cesaba el peligro, las fuerzas de los Estados Unidos podrían permanecer indefinidamente en México. Si conforme al derecho internacional, las servidumbres de paso a perpetuidad hacían descender a México al rango de nación semisoberana, el artículo que acabo de copiar la hacía descender al rango de nación, a la cuarta parte de soberanía. La concesión de carácter económico. Las concesiones de carácter económico eran tan ruinosas como vergonzosas. Decían así: al usarse por primera vez bona fide cualquier ruta a través del dicho istmo, Tehuantepec, para transitar por ella, establecerá la República Mexicana 2 puertos de depósito, uno al este y otro al oeste del istmo. Artículo 3 del Tratado McLean. Los puertos que actualmente está estableciendo el gobierno mexicano, al este y al oeste del istmo de Tehuantepec, le costarán por lo menos 20 millones de pesos. Pero en 1859 nadie sabía cuánto costaría establecerlos, de manera que el gobierno de Juárez se comprometía, no con una empresa particular, sino con el gobierno de los Estados Unidos a establecer puertos que podían costar 20, 40, 100 o más millones de pesos. El gobierno de Juárez firmaba en blanco un compromiso de millones, que si no cumplía, como era evidente que no hubiera podido cumplir, tenía que pagar con territorio las reclamaciones inmensas por daños y perjuicios, tan graves como serían las que resentiría una empresa ferrocarrilera que una vez terminada su vía no pudiera funcionar por falta de puertos. Este artículo preparaba la pérdida del Istmo para México. 1800 y ya se querían llevar el Istmo, para que me digan que la historia no se repite, culeros. 2023 y sigue la discusión del pinche Istmo. ¿No me creen? Pregúntense por qué nacionalizaron el litio, gatos. Número 2. El gobierno de México no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen bona fide por dicho istmo y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana. Artículo 3 del Tratado McLean. Como que leer bona fide porque dice BONA-FIDE me recuerda mucho a Sangre por Sangre, puros vatos locos forever, homies. 3 puntos como el Spider, la onda toda madre un desmadre. Esta concesión nulificaba el mayor beneficio del establecimiento de la comunicación interoceánica para la nación mexicana. No podría cobrar ningún derecho por el paso de las mercancías extranjeras que atravesasen su territorio, y esa terrible prohibición debía de ser a perpetuidad. Se cobraba por comisiones técnicas competentes antes de que se pensara abrir el Istmo de Suez en 1859. No se pensaba en el canal de Suez, que por lo menos el tráfico anual a través del Istmo de Tehuantepec serían los primeros 8 años de 8 millones de toneladas, y que gradualmente iría aumentando en relación con el desarrollo del comercio internacional. Si por lo muy bajo aceptamos un término medio de 12 millones de toneladas en el año, en 100 años, quiere decir que por la concesión a Estados Unidos a perpetuidad, el indigente gobierno mexicano sacrificaba 6 millones de pesos anuales que debía pagarle no el comercio extranjero en México, sino el del resto del mundo. He fijado 6 millones de pesos porque en las concesiones que ha hecho el actual gobierno se ha estipulado, y no a perpetuidad, que por derecho de tránsito a través del Istmo pagarán las mercancías no destinadas a nuestro consumo 50 centavos por tonelada. Y si el término medio era de 12 millones de toneladas por año, durante los primeros 100 años, el importe de la contribución perdida para México era 6 millones de pesos al año, por 100 años, y más porque la extensión de impuestos era,
a perpetuidad. Ahora bien, conforme a un buen cálculo financiero, el valor actual de una perpetuidad de 6 millones de pesos anuales calculada a razón de 6% anual es 100 millones de pesos. A esto equivalió lo que el gobierno de Juárez regalaba a los Estados Unidos porque le quitaran a México su soberanía. Todas las estipulaciones y reglamentos de todas las clases aplicables al derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Tehuantepec y que han convenido ambas repúblicas se hacen por el presente extensivos y aplicables a los precitados tránsitos o derecho de vía, exceptuando el derecho de pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el Golfo de California. Artículo 6 del Tratado McLean. Conforme a esta estipulación, las mercancías y pasajeros que pasen por las rutas de Nogales a Guaymas y de Matamoros a cualquier otro punto de la orilla del Río Grande en Tamaulipas, hasta Mazatlán pasando por Monterrey, están libres a perpetuidad de toda clase de contribuciones, muy especialmente de la del tránsito. Esto quiere decir que todo el gran comercio desde los Estados Unidos del norte, sur, este, noroeste y sudoeste de los Estados Unidos, con los estados y territorios del Pacífico, debía pasar a perpetuidad libre de todo impuesto por el territorio mexicano. Se puede calcular por lo muy bajo que México perdía con tal concesión 1 millón de pesos por año. Y además las monedas eran de plata, ñero, no era como ahorita que es dinero digital que no existe, no cuenta, no vale nada. No, papi, en 1800 el dinero sí valía, ¿no? No era como ahorita puros créditos. Y asimismo, convienen las dos repúblicas expresamente con las compañías o empresas a quienes se conceda el acarreo o transporte por cualquiera ferrocarril u otras vías de comunicación, en los precipitados tránsitos, que el precio del transporte de las tropas, efectos militares y pertrechos de guerra de las dos repúblicas será a lo sumo la mitad del precio del ordinario que paguen los pasajeros o las mercancías que pasen por los dichos caminos de tránsito. Era evidente que las empresas ferrocarrileras le habían de cargar a la nación mexicana el importe de la rebaja de los fletes a la mitad, que deberán hacerle el gobierno norteamericano por paso de tropas, pertrechos de guerra y abastos militares. No puedo calcular ni aproximadamente el importe de este gravamen. Además de las concesiones enormes ya expuestas, el gobierno mexicano dejaría de cobrar a perpetuidad derechos de tonelaje y almacenaje, de bulto o de cualquier otra clase, en los dos puertos al este y al oeste del Istmo, en Matamoros, en Mazatlán y en la aduana fronteriza de Nogales. No le era permitido cobrar más que simplemente gastos de almacenaje. Artículo 4 del Tratado McLean. Este gravamen, tratándose sobre todo de los puertos del Istmo, por donde debía pasar la mayor parte del comercio marítimo del mundo, imponía a México el sacrificio por lo menos de otro 1 millón de pesos al año. Número 5. De la siguiente lista de mercancías, el Congreso de los Estados Unidos debía escoger las que gustase, para que entrasen libres de derechos en ambas repúblicas, o para que entrasen en ambos países con el derecho que fijase el Congreso de los Estados Unidos. Animales de todas las clases, arados y barrotes de hierro sueltos, arroz, cacería y huevos frescos, azogue, carbón de piedra, carnes frescas, saladas y ahumadas, cosas de madera y hierro, cueros al pelo, cuernos, chile o pimiento colorado, dibujos y modelos de máquinas, pieles de carnero, toda clase de granos para hacer pan, harina, cuero y efectos de cuero. Artículo 8 del Tratado McLean. Tocino, botes de todas las clases, escobas, bocados para caballos, palos de tinte, pescado, alquitrán, trementina y cenizas, plantas, árboles, pizarras para techos, sal común, sillas de montar, sombreros de palma, yeso, vegetales, lana, cebo, toda clase de tejidos de algodón, excepto la llamada manta trigueña. Y su pinche nieve, ¿de qué la quieren, perros? ¿Cómo la ven, mis queridos compañeros? ¿Cómo se estaban bajando los pantalones para que se los atoraran los gringos? ¿Cómo les gusta, la neta? Me dan asco. De esta lista, el Congreso de los Estados Unidos, sin escuchar ni dejar de intervenir nada para México, elegiría los artículos que ambas repúblicas debían de dejar entrar libres de derechos, o con los que les fijase el Congreso de los Estados Unidos, y esto había de suceder a perpetuidad,
con 2 signos de admiración. Para que no crean que nada más yo me altero, O sea, el libro está alterado. Y nos debería de alterar a todos como mexicanos, güey. Vete a la... Era claro que de esta lista escogería el Congreso de los Estados Unidos las mercancías que esa nación produjera y que no produjera México, para que entraran libres de derechos a nuestro país, quedando la reciprocidad convertida en burla, puesto que en México no producía los mismos artículos. Como el Congreso de los Estados Unidos le correspondía también escoger de la lista anterior los artículos que deberían pagar los derechos y decretar estos para las dos naciones, era evidente que los efectos mexicanos que pudiesen ser importados a los Estados Unidos para hacer competencia a los similares de esta nación, les decretarían derechos muy subidos para que no pudieran entrar al territorio norteamericano. En suma, el artículo 8 del Tratado Maclean quiere decir que de la lista de mercancías que he copiado de procedencia norteamericana, todas ellas habían de entrar a perpetuidad libres de derechos de importación a México, y que las mercancías mexicanas anotadas en la lista, ninguna había de entrar jamás a hacer competencia en los Estados Unidos a sus mercancías similares. En esta lista, como se ha visto, figura toda clase de tejidos de algodón, excepto mantas trigueñas, que era lo que producía México. Los derechos de importación de los tejidos de algodón rendían al erario mexicano de 4 a 5 millones de pesos anuales, debiendo aumentar este rendimiento con el desarrollo del comercio del país. Mas por de pronto, Juárez convenía en sacrificar a perpetuidad parte de 4 o 5 millones de pesos de los ingresos fiscales de México, para que los tejidos de algodón de los Estados Unidos entraran a perpetuidad libres de derechos. Perpetuidad es para siempre, güey, O sea, perpetuidad es para siempre. La neta tengo perdido mi pinche celular y no tengo un diccionario a la mano. Pero perpetuidad es para siempre. Así, búscalo ahorita en el buscador que quieras, güey. La principal causa de la guerra civil en México era la miseria del erario público, la falta de recursos para atender a las más urgentes necesidades del Estado. Rebajando de los 13 o 14 millones de pesos anuales, total de las rentas federales, 4 o 5 millones, la guerra civil tenía que enardecerse, aumentar la anarquía y la pasión bestial de los mexicanos por exterminarse los unos a los otros. Había otro gravamen para el gobierno. Tenía que garantizar la neutralidad del istmo de Tehuantepec. En sociedad humillante con el gobierno de los Estados Unidos, comprometerse a guardar la neutralidad equivalía a comprometerse a hacer gastos para levantar fortalezas, artillarlas, municionarlas, comprar marina, pagar guarniciones permanentes, etcétera. Pagar guarniciones permanentes, etcétera. Qué complicado proceso de la historia de mi país, el mejor país del mundo, la neta, güey. Y ayúdenme, porque la razón por la que tengamos la clase política que tenemos, que nos dicen las cosas que nos dicen, es porque nadie dice nada, güey. Tenemos que repartir, tenemos que compartir esta información. No porque yo quiera que mi canal tenga visitas, güey. Verga, descárgalo y regálaselo a tus amigos en un disco. O sea, así. Escríbeme, mándame un mensajito y dime, Barbitas, la neta quiero hacer unos CDs piratas. Mándame los libros. Te los mando, ñero. Esto es un proyecto de resistencia cultural. Y estas son las cosas que tenemos que hacer para que cambie el mundo, para que cambie México. A mí el mundo me vale verga, porque México es la cuna del mundo. Dale ahí. Llegamos a lo peor. Aun cuando parezca imposible que después expuesto haya peor. El artículo primero adicional del Tratado Maclean dice: Artículo 1. Si se violaran algunas de las estipulaciones de los tratados existentes entre México y los Estados Unidos, o si peligrase la seguridad de los ciudadanos de una o de las dos repúblicas dentro del territorio de la otra, y el gobierno legítimo y reconocido de aquella no pudiera, por cualquier motivo, hacer cumplir dichas estipulaciones, o proveer a esa seguridad, será obligatorio para este gobierno recurrir al otro para que le ayude a hacer ejecutar lo pactado y a conservar el orden y la seguridad en el territorio de la dicha república donde ocurra tal desorden y discordia. En semejantes casos especiales, pagará los gastos la nación, dentro de cuyo territorio se haga necesaria la intervención. Güey, neta que si ahorita me encuentro un gringo le pego, güey. Así nomás de puro coraje, güey. Haz patria, pégale a un gringo. No es cierto, no se crean, porque luego me van a regañar por andar promoviendo la violencia. ¡Viva México!
En este artículo la traición aparece en caricatura. La reciprocidad expresa la más sangrienta burla contra la debilidad del pueblo mexicano, con que si se turbaba la paz en los Estados Unidos y se lanzaban más de 1 millón de hombres armados e inflamados de inextinguible odio, como sucedió en 1961 en los Estados Unidos, se comprometía Juárez a mantenerlos al orden con 15,000 reclutas desnudos y hambrientos. ¡Qué conciencia para admitir semejante compromiso! En cambio, si estallaba una guerra civil en México, el gobierno legítimo estaba obligado a pedir la ayuda del ejército de los Estados Unidos para que restableciese la paz y para conservar el orden y la seguridad, pagando México con territorio. Y no podía hacerlo con dinero. Porque no podía hacerlo con dinero. Los gastos de la pacificación. ¿Y quién era ese gobierno legítimo que estaba obligando a recomendar el restablecimiento y la conservación de la paz interior en México a las armas de los Estados Unidos? El artículo adicional lo dicen las palabras: para que lo ayude a ejecutar lo pactado, es decir, el Tratado McLean pactado por Juárez. Luego Juárez era él obligado a llamar al ejército de los Estados Unidos para que exterminase a Miramón y a los reaccionarios, pagando al contado al servicio con el territorio de la nación. Y por eso lo hicieron, güey. No tenían gente, no tenían dinero, no tenían capacidades estratégicas. Pues claro que tenían que pedirle chiche a alguien. ¿Y cómo le vas a pagar, güey? Oye, güey, ocupo que le vengas y le rompas la madre a mi compa. Cuando yo era morro te cobraban en caguamas, güey. Ahorita cuesta alrededor de 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Echarse a alguien al pozo. Entonces, tú dime, güey, ¿cómo ha cambiado el precio de la vida? ¿Y cómo ha subido el precio de la vida, güey? Te vas bien lejos, barbitas. Esto es un libro, güey. O sea, ¿cómo podría impactarnos la historia en nuestra vida real? Imposible, carnal. No me sé poner la ropa ni le quité la etiqueta, miren. Nuevo Pops. Para que no digan que nada más me lo prestan. No es cierto que en el contrato McLean los Estados Unidos se obligasen solamente a dar a Juárez 4 millones de pesos, 2 en efectivo y 2 abonados a cuenta de las reclamaciones en su mayoría falsas y fraudulentas, sino que además se comprometían desde luego, según el texto del artículo primero adicional, a restablecer a Juárez en la Ciudad de México como presidente, no constitucional, porque la Constitución a nadie reconoce el derecho de traficar con la independencia nacional, sino como presidente tirano, impuesto por el extranjero. Y esto no puede caber la menor duda, porque el considerado artículo primero adicional comienza: por cuanto, a causa de la actual guerra civil de México. Luego el artículo fue hecho expresamente para terminar con la actual guerra civil de México. El historiador Rivera Cambas ha leído bien el artículo primero y su considerando en el Tratado McLean Juárez. En el Tratado McLean, Juárez pactó obligarse a llamar a su ayuda a los Estados Unidos para que le entreguen la Ciudad de México y para que con sus armas sometan al país a la autoridad de Juárez. Me llama la atención que el señor Justo Sierra afirme que el gobierno de Veracruz quería evitar la intervención, cuando está pactada en 2 artículos del tratado, el primero adicional y el quinto que vuelvo a copiar. Sin embargo, en el caso excepcional del peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento, y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. Y si nunca cesaba esa necesidad, es innegable que jamás se retirarían. Por de pronto comparemos el programa teórico de la intervención norteamericana pactada en el Tratado McLean con la intervención francesa pactada por Almonte y socios. En el programa teórico de la intervención francesa hay una idea levantada, un proyecto noble, un ideal generoso. Se le ha hecho creer al emperador Napoleón III que en una hermosa y rica región de la América del Norte existe un pueblo latino demacrado por la anarquía, entristecido por el infortunio, agonizante al pie de sus montañas de oro y plata, con la vista clavada en su propia sangre que se derrama hace 40 años, y con el espíritu escéptico del que contempla la muerte, como su única bienhechora posible. Este pueblo puede aún salvarse. Hay tiempo de que llegue un bote a sacarlo del naufragio, y solo es necesario destruir a la demagogia bestial que juega en la democracia, en las entrañas sociales como parásito ponzoñoso y turbulento.
Las armas de Francia son dignas de redimir a este pueblo y devolverlo a la vida, al honor, al trabajo, a la humanidad. Voulez-vous coucher avec moi, huevos? En la intervención proyectada norteamericana de 1859, vemos a un esclavista, Buchanan, jefe de la esclavocracia, arrogante que explota un gran crimen social desde hace siglos, de donde ha sacado su opulencia. Perdón, pues es que ya es la hora en la que se despiertan los vecinos y mi perra se vuelve loca, defendiendo el territorio. Empiezan a sonar los corridos, ¿no? Adelante, Central. En la intervención proyectada norteamericana de 1859, vemos a un esclavista, Buchanan, jefe de la esclavocracia, arrogante que explota un gran crimen social desde hace siglos, de donde ha sacado su opulencia, su poder, su ambición, y de donde pretende sacar la perpetuidad de su tiranía. Para subir a la presidencia ha ofrecido Buchanan al partido negrero robar a los mexicanos más territorio para la esclavitud. Hay que extender la población negra de los Estados Unidos y exterminar la indígena de México para que para nada sirve. Palabras del Atlántico de Boston, atribuidas a Buchanan. Biblioteca Nacional 1, serie de documentos para la historia de México. Para que sigan comprando esa pinche marca de whisky, bola de gatos asquerosos, traidores a la patria, programados. Díganme conspiranoico, pero a ver, güey, Buchanan era un esclavista. Y ahora resulta que a todos los buchones ese es el pinche whisky que más les gusta. No mamen. Neta. ¿Dónde están? ¿Dónde están sus tanates, mis queridos amigos? Yo sé que probablemente no sabían. Así que por favor, si conoces a un buchón, explícale lo que está tomando. Coño. Buchanan decidió poner a la venta su perfidia al mejor postor. Triunfa la reacción y sube al poder el general Zuloaga, e inmediatamente se le ofrece apoyo a la lucha. Si vende territorio barato a la negrería aristocrática, el gobierno reaccionario rehúsa. El ministro norteamericano lo hostiliza entonces y acaba por retirarse a su país para recibir nuevas instrucciones. Buchanan entonces determina proponer a Juárez la destrucción de la independencia de México y la entrega del territorio, y para que Juárez pueda hacerlo, lo reconoce como gobierno legítimo, constitucional, intachable, después de haber reconocido a su rival. Buchanan no trató a los mexicanos como Napoleón III, que les corrió la caravana de fingir consultar su voluntad, quien les hizo la galantería de suponernos nación, quien les hizo justicia de reconocerles dignidad y cierto patriotismo. Buchanan, resuelto a tratar a los mexicanos como negreros, mexicanos como negros, no se somete a esas honduras. Ordena que se reconozca a Juárez, gobierno legítimo, y una vez reconocido, hay que imponérselo al pueblo mexicano, sin importarle si realmente Juárez es el gobierno aceptado por el pueblo, porque el pueblo mexicano a quien eligió espontáneamente fue a Comonfort, a un hombre que deseaba acatar su voluntad, contraria a las reformas, y por tal motivo lo eligió, y para que lo gobernara constitucionalmente. En lugar de Comonfort aparece Juárez, dictador por su propia voluntad. Debió entonces Buchanan decir: los Estados Unidos restablecerán en México la paz, y dejando en libertad a su pueblo, reconocerán al gobierno que éste elija. El programa teórico de la intervención francesa fue libertar a un pueblo fuertemente oprimido para que éste se constituyese conforme a su voluntad. El programa teórico de Buchanan fue imponer al pueblo un nombre que no era su gobierno legítimo, para que éste cumpliese lo pactado, como lo expresa el artículo primero adicional. Y lo pactado era la inmolación de la soberanía mexicana y el desmembramiento territorial. El programa teórico de Napoleón III fue el de un César, el del Buchanan, el de un negrero calculador. Ahora, si querían acabar con todos los indios mexicanos, Juárez era zapoteca, güey. Si te das cuenta de la pendejada del tratado que estaba promoviendo, o sea, ¿por qué no mejor se amarró una cuerda en el cuello y se colgó? Nos hubiera evitado tenerlo y ver su puta cara en 2 billetes todos los días. Ay, barbitas, ¿cómo te enojas?
Comparemos el Tratado Maclean con el de Miramar. Primero en sus condiciones teóricas, después en sus condiciones reales, prácticas e irrevocables. Admitamos sin conceder que el objeto teórico de ambos tratados fuese el mismo: restauración de la paz en México, su conservación indefinida, el restablecimiento de un gobierno estable, respetado y capaz de dar serias garantías a los derechos civiles de nacionales y extranjeros. El procedimiento para alcanzar estos fines debía de ser la intervención de las armas extranjeras a costa del pueblo mexicano. Como acabo de señalarlo en el programa francés, el pueblo, en libertad, debía de elegir libremente a su gobierno. En el sistema americano, el pueblo debía someterse incondicionalmente al gobernante designado por los Estados Unidos y al sistema que éste quisiera dictarle. Buchanan nunca dijo que sostendría en México la Constitución de 1857, sino el gobierno de Juárez. Y el gobierno de Juárez en Veracruz era un gobierno revolucionario y personal, desde el momento en que no emanaba de la Constitución. Para comparar correctamente los tratados Maclean y de Miramar, voy a apelar al pensamiento de sus autores, pues no creo que Juárez ni Almonte hayan querido vender su patria al extranjero. Supongo que los autores de ambos tratados tenían la convicción, número 1, de que Buchanan y Napoleón III obraban de buena fe y que ni por un momento pensaban ambos personajes en privar a México de su independencia ni de una pulgada de territorio. Se necesitaría no tener cerebro para pensar eso, güey. Número 2. Los autores de ambos tratados creían que la pacificación del país era posible en poco tiempo por la potencia extranjera que debía de ayudarlos. Número 3. Los autores de ambos tratados creían que la riqueza de México bastaba para que los mexicanos pudiesen pagar los gastos de su pacificación, sin que fuera necesario pagar con pedazos de territorio. Número 4. Los autores de ambos tratados creían que la pacificación lograda sería definitiva y el progreso sólido e indefinido de México un hecho. Supongamos que en ambos casos se hubiera realizado la pacificación y en igual tiempo. El costo hubiera sido 2 puntos. Me encanta estar mentando madres con mi taza de familias educadas en la fe, güey. Ah, no, de una escuela católica. Cobrado Maximiliano por Napoleón por gastos totales a la expedición desde su principio hasta el 30 de junio de 1864, 270,000 FR, no sé qué significa FR, punto, en minúsculas. Del 30 de junio de 1864 a 30 de junio de 1865, 32,000 soldados a razón de 1,000 francos por año. Y por soldado, según Tratado de Miramar, probablemente son francos, ¿va? 32,000 francos. Gastos de campaña en este año, 22,000 francos. Total de gastos de expedición, 324,000 francos. Gastos de evacuación, 7,000 francos. Por un total de 331,000 francos. La intervención francesa debió haber costado ajustándose al Tratado de Miramar y su puesta terminada la pacificación. Abono reclamaciones francesas, 12,000. Fallado por la Comisión de Reclamaciones Francesas, 31,000 francos. 2 empresitos para la instalación del gobierno estable, del valor total de 500 millones de francos al 60% de emisión, 6% de interés anual y una pérdida del 40%, 200,000 francos. Gastos de pacificación, 331,000 francos. Por un total de 574,000 francos. En pesos mexicanos de 1865, 114,800 francos. No lo vayan a decir a los franceses que en 1800 nuestra moneda valía más que la de ellos, Aquí está, no me crean, güey. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, no, aquí está el foco. Aquí está, güey. Vean la conversión. Aquí está la lista. Más. Washa Holmes. No crees que te estoy diciendo mentiras. No te digo que nuestra moneda sí valía, güey. Estaban hechas de plata, güey. De plata, ñero. Las monedas eran de plata, plata, plata. Plata, plata como la esclava que te robaron, ¿no? Eso siempre me ha dado mucha rareza, güey, que las pulseras que les ponen a los cristianos se llaman esclavas.
Hablemos de la programación. Conspiranoico. Pagando a México esa cantidad, hubiera quedado como nación soberana, libre, independiente y con su territorio íntegro, según el Tratado de Miramar. Se me dirá que Napoleón III nos imponía la forma monárquica y a Maximiliano como emperador. Es cierto en la práctica, porque teóricamente Maximiliano emanaba de la voluntad del pueblo mexicano, lo mismo que la monarquía. Pero Napoleón nos imponía monarquía y monarca, solamente mientras duraran en México sus tropas, y una vez retiradas estas al consumarse la pacificación, no habrían de volver los mexicanos, quedaban libres de cambiar su forma de gobierno y expulsar o fusilar a Maximiliano. Veamos el costo de la intervención norteamericana, pactada por Juárez conforme al Tratado McLean. Desde luego, haré observar que según el historiador norteamericano Horacio Greeley, en su Historia de los Estados Unidos, el costo de la guerra de los Estados Unidos con México en 1847 ascendió a 150,000 millones de dólares. Es mucho, 150,000 millones, no, sí, de dólares, habiendo empleado casi el mismo número de soldados que Francia en su expedición. La guerra entre los Estados Unidos y México comenzó el 1 de abril de 1846, al preparar la guerra el general Taylor, su invasión por Matamoros, y terminó con la desocupación de Veracruz el 30 de junio de 1848. Duró pues la guerra 27 meses, y habiendo costado en totalidad 150,000 de dólares. Resulta un gasto mensual en cifras redondas de 5,500 dólares. De 5,500,000 dólares. El ejército francés gastó en cifras redondas 331,000 millones de francos, o sea en pesos mexicanos en 1865 la suma de 66,000 millones, en 42 meses, de donde resulta un gasto por mes, cifras redondas de 1,500,000 pesos. El costo de la pacificación por soldados por soldados norteamericanos, era 3.6 veces mayor que el costo de pacificación por el mismo número de soldados franceses en el mismo tiempo. Con que ya inflaban los precios desde entonces, puercos. De manera que tenemos costo de pacificación por franceses, 66,000 millones. Escucha esta estupidez que parece que sale del gobierno neoliberal. El foco producción, por favor, ¿sí? Déjate de estar quejando. 237,000 millones. Tenemos para el costo de la pacificación en México conforme al Tratado McLean, por reclamaciones que Buchanan pedía, 10,000 millones que sometidos al fallo de comisión mixta se hubieran reducido a 4 millones. Valor de los derechos de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, 6 millones el año, perdidos para siempre, 100 millones. Valor de los derechos de tránsito perdidos para siempre en las otras dos rutas, 33,000 millones. Costo de la pacificación, 237,000 millones. Costo de la instalación del nuevo gobierno, al mismo precio que la intervención francesa, 40,000 millones. Total, 410,000 millones de pesos. No llevo en cuenta el desfalco de 4 o 5 millones de pesos anuales de las rentas del gobierno por la importación libre de los tejidos de algodón de todas clases, porque esas contribuciones debían de pagarlas los mexicanos. No cuento la extensión de impuestos de tonelaje, almacenaje, bultos, por no recargar mi lista con pequeñas partidas y fatigar inútilmente a los lectores. Tenemos, pues, costo de la ejecución del Tratado de Miramar en sus condiciones teóricas, 114,800 millones. Costo en sus condiciones teóricas del Tratado McLean, 410,000 millones. Además, la nación no quedaba libre, soberana e independiente, sino media soberana por las envidumbres de paso a perpetuidad, y se reducía su soberanía a mucho menos por la humillante estipulación de que el Congreso de los Estados Unidos eligiera los artículos libres de derechos que habíamos de recibir, y prohibiera la entrada de los mexicanos a los Estados Unidos a perpetuidad, como le conviniera. Mientras duraba la pacificación, quien había de mandar, despótica y militarmente, tenía que ser un general norteamericano. Muchas gracias por venir y por estar haciendo algo para cambiar el futuro de su país, güey. Qué vergüenza que nada de esto nos enseñaron en la escuela, la neta, güey, la neta.
Si alguien de los que nos está escuchando y viendo conoce a alguien que trabaja en la SEP, dígale, güey, reclámenle, güey. Oye, güey, ¿por qué no nos enseñan sobre el Tratado McLean en la escuela? ¿Y por qué nos dicen que Benito Juárez fue el mejor presidente de México? Es más, alguno de ustedes de los que vaya a preguntarle al cabecita de algodón cosas en las mañaneras, pregúntele eso. A ver, señor presidente, usted que sabe tanto de historia, ¿por qué no nos habla un poquito del Tratado McLean? Nada más a ver qué cara hace el hijo de su perra madre para ver si alguien por fin lo puede poner incómodo con una pregunta de verdad y no las pendejadas que preguntan, güey. Veamos ahora ambos tratados en sus condiciones reales, prácticas, evidentes, y eran: Napoleón III ambicionaba con quedarse con Sonora y manifestó que daba por pagado de todos sus créditos si se le entregaba a ese estado. Pero Buchanan, como se lo manifestó al Congreso de los Estados Unidos en su mensaje de 1858, quería quedarse con la Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. La pacificación no hubiera tenido lugar y la guerra con los esclavistas de los Estados Unidos hubiera sido más cruel y encarnizada por el viejo odio que les tenían los mexicanos. Buchanan no hubiera encontrado en México un gran partido auxiliar, ni la adición de casi toda la nación, que encontró al principio Napoleón III, cuando la sociedad tuvo fe en sus promesas. Si el Senado de los Estados Unidos hubiera rectificado el tratado, pues Juárez lo ratificó, se hubiera quedado Juárez solo en compañía de 2 o 3 amigos, pues todos los caudillos liberales se hubieran lanzado a combatir a los norteamericanos con tanto ardor como los reaccionarios y la nación habría dado a ambos todo su apoyo. Es claro que el ejército de los Estados Unidos habría vencido al fin, y México habría perdido por lo menos, como lo indicaba Buchanan, los estados de Nuevo León, Coahuila, parte de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Pero Juárez no hubiera podido ser presidente del resto que nos hubieran dejado vivir ni un minuto en territorio mexicano, una vez retirado el ejército invasor. Nos querían convertir en en un estado mugroso como los de Europa, que son como 2 colonias de México, güey. Como el Tratado de Miramar en sus condiciones prácticas, hubiéramos pedido Sonora. Con el Tratado McLean-Ocampo, también en sus condiciones prácticas, habríamos perdido más de la mitad de nuestro territorio, otra vez. Y la Primera Guerra Civil, el resto. Pues en el Tratado McLean, Juárez no solo pactó una intervención, sino a cada guerra civil su correspondiente intervención. El Tratado McLean es, ante todo, un pacto intervencionista, de intervenciones continuas, desde el momento en el que se encomienda al gobierno de los Estados Unidos cuidar a perpetuidad de la conservación de la paz en México, con lo que México queda sin soberanía, sin honor, sin una piltrafa de vergüenza. Vergüenza les debería de dar no enseñarnos estas cosas en la escuela, güey. Vergüenza les debería de dar, neta, güey. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a este proyecto de resistencia cultural. Discúlpenme por ser como soy, pero la verdad no me disculpo. Creo que eso es lo que le hace falta a este mundo, gente que tenga, vamos a decirle, el descaro, a falta de una mejor palabra, de reclamar y de exigir lo que le parece correcto, ¿no? De tener una opinión que no va amarrada a las opiniones de los demás, sino que va amarrada a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que has estudiado, a lo que has leído, a lo que has investigado. Vaya, se vale, güey. Se vale tener una opinión, aunque al parecer en esta pinche sociedad te digan que tu opinión tiene que ser como la de todos los demás. No les creas. Tu opinión es tuya y de nadie más. Y acuérdense siempre, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Si quieren repartir, parecen como 2 quesos, ¿no? O 2 panes. Si quieren repartir, si quieren compartir, si quieren ayudarlos con una manita arriba, con una manita abajo, con un comentario, con una opinión, que empecemos una discusión. ¿Tienes tú otros datos? ¿Tienes tú otras historias? ¿Tienes tú otro autor que hable de lo mismo? O que discuta a Bulnes, güey. Eventualmente vamos a leer al vato este tan mentado cerecero. Nada más déjenme que se me quite el coraje. Pero sí los invito a que pensemos esto, güey. ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? ¿Por qué a mi generación, yo tengo 34 años, por qué a mi generación nos dijeron que ser mexicano no era bueno y ser extranjero era bueno? ¿Por qué toda mi generación siempre quiso ser gringa, güey? ¿Por qué esta pinche afición y este amor por las marcas internacionales? Que además no sirven para ni puta madre, güey.
Ahora resulta que unos Converse ya cuestan 1,200 pesos. Güey, están hechos de lona. No han cambiado en lo absoluto. Cuando yo tenía 12 años costaban 300 pesos, güey. ¿No son mejor? El material no es mejor. El material no ha cambiado, güey. Simplemente ahora son más caros porque la gente es bien pendeja y lo paga. Y ahí se los dejo de tarea, miñeros. Muchísimas gracias por venir a su programa favorito, el Círculo de Lectura. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.